tardes, es un gusto estar acá con ustedes en esa mesa que estoy moderando en esta ocasión. Las investigaciones que vamos a tener presente y vamos a analizar en esa tarde, en ese momento, en ese evento, son investigaciones que se vienen desarrollando, siendo apoyadas y promovidas por el Grupo de Investigación en Gestión de Innovación del Departamento Académico de Ciencias de la Nación, el jefe de departamento con nosotros, el profesor Dr. Klein, que también era el coordinador anterior del grupo, ahora está bajo mi liderazgo, y hemos visto que existían varias investigaciones que apuntalaban hacia el tema de innovación y sostenibilidad, ¿no? Justamente la idea de buscar dentro de esa perspectiva de innovability, ¿no? Que es ese nuevo término que se están trabajando diversos autores, y en especial también Centrum, viene varios también autores, varios de nuestros investigadores están dedicados al tema de innovación. Pero el grupo de investigación también, como decimos nosotros, con un dejo un poco brasileño, así, ¿no? Tenemos ahí un buen grupo de investigación, ¿no? La primera es exactamente el profesor Jean-Pierre Klein, ¿verdad? Nos va a enseñar de innovación tecnológica y eficiencia en compañías o empresas manufactureras. Ya desde esa perspectiva, vamos a ver cómo en la encuesta de innovación de la industria manufacturera ya nos pueden dar pistas sobre cómo trabajar el tema de eficiencia. La profesora Helen López, muchísimas gracias por estar con nosotros, que nos va a dar la perspectiva de innovación social, ¿verdad? Y preguntarse cómo eso se comporta con la perspectiva de las comunidades, con la visualización de si realmente eso se reduce, ¿no? Esas disparidades en la profesora Andrea Lazarte, candidata y ya futura doctora muy pronto, muy pronto, va a hablar sobre la orientación emprendedora hacia la sostenibilidad, que es exactamente la perspectiva de su tesis, donde el factor género modera algunas de las perspectivas analizadas. Acá, conmigo también está la profesora Pamela Lozano. Venimos trabajando en algunos temas de economía circular, ¿verdad? Juntas, viendo modelos de negocio, y hoy día va a hablar de la visión de innovación para la economía circular. El profesor Manuel Díaz, muchas gracias también, ahí candidato a doctor, estamos empujando ahí los doctorados en nuestro departamento, habla sobre la resistencia a adopción en ese caso de métodos de pagos que son. Y finalmente falta acá uno de nuestros investigadores, el profesor Bruno Chaiwaki, que trabaja en el MEP y ya se está desplazando para venir y será el último a exponer. Y justamente va a hablar sobre servitización, investigaciones que viene desarrollando también por el profesor Jean-Pierre Seclet. Entonces, nuestro grupo tiene esa vocación de sí acoger las investigaciones individuales, pero también de empezar a desarrollar las investigaciones conjuntas, ¿no? Cada vez más estamos trabajando de manera conjunta en diversas investigaciones. Con Pamela, estamos trabajando en un paper, con Verónica, también en temas de transferencia tecnológica. Entonces, con el profesor Fátima Ponce, el profesor Luis Wong, que está en el grupo, el recién incorporado, el profesor Gregory Scott, que nos va prestigiando con su presencia. Entonces, el gran objetivo es eso, es enseñar nuestras investigaciones, tener un espacio de reflexión conjunto
y incentivar exactamente esa retroalimentación y esa posibilidad de trabajos colaborativos. Estamos muy interesados en su perspectiva y espero que nos puedan buscar para continuar investigando sobre las temáticas de innovación, es una de las líneas. La otra es ecosistemas de innovación, cadenas productivas y finalmente el tema de emprendimiento, ¿no? Y especialmente emprendimientos sociales también, que estamos acá cada vez con más investigación. Entonces, ya no me voy a extender, vamos a empezar más o menos tiempos, justamente 5:15 era lo que estaba previendo con la exposición del profesor Jean-Pierre Sequet. Muchísimas gracias a todos por estar acá, también a quienes nos están viendo de sus casas, sus trabajos. Muchísimas gracias por prestigiar nuestras investigaciones e intercambiar con nosotros su opinión. Vamos a ir a la mesa de frente para poder ver la exposición del profesor Jean-Pierre. La presentación va a estar ahí. Okay. No voy a necesitar. Yo creo que no. ¿Eres Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Marta, por la presentación. Muy buenas tardes. Creo que esta es una gran oportunidad para que todos estamos más cerca de lo que estamos investigando, investigación que estamos viendo. En esta oportunidad les voy a presentar un trabajo que ya fue publicado, pero bueno, queremos compartir con ustedes la apuesta que hizo detrás de esa investigación y sobre todo invitarnos a que puedan ustedes quizás continuar con lo que se hace. Este es un primer paso y la idea es que continúen profundizando más acerca de lo que les voy a presentar, que es cómo realmente afecta la innovación tecnológica sobre la ecoeficiencia de las empresas de manufacturas peruanas. Entonces, básicamente, de esto trata esta presentación. Bueno, como ustedes ya bien saben, la temática de ecoeficiencia, o en todo caso sostenibilidad, ya viene siendo estudiada hace muchas décadas, a inicios de los 90 en particular. Aunque hoy en día está muy de moda, pero es que esto ya se viene tratando hace muchos años a nivel mundial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una de las cuestiones que es más, se ha podido identificar buenas prácticas de esos estas multinacionales, inclusive. Claro está que a veces no todas tienen estas buenas prácticas, pero es lo que más se destaca, o algunos quieren destacar acerca de las malas prácticas. Eso quiere decir, también lo hay. Pero en esta oportunidad me voy a focalizar en aquellas buenas prácticas que se han identificado y además cómo se abordan estas temáticas de diferentes ángulos. Quizás algunos hacen un enfoque más a la innovación verde, otros a la ecoinnovación, por ejemplo, y en este caso hablo yo de ecoeficiencia. Yo no voy a pararme a distinguir ahora, porque este no es el propósito, tengo poco tiempo también, pero sí decirles que hemos usado básicamente lo que es la ecoeficiencia, porque nos importa cómo, a la hora que se genera una nueva innovación, en ese proceso, cómo se usan los recursos de manera eficiente. Eso es lo que nos importa en esta investigación. Bueno, entonces, como les comentaba, a inicios de los 90, el Consejo Mundial de las Empresas
que estaban preocupadas por el desarrollo sostenible, fíjense en los 90, pues ellos acuñaron el término de ecoeficiencia, que para ellos significa brindar servicios y productos de valor y que además se usen los recursos menos posibles, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el paraguas, por decirlo de una forma, el marco que vamos a aquí analizar en esta presentación. Pero básicamente la cuestión es que para lograr la ecoeficiencia hay varias estrategias, varias formas. En este caso nosotros analizamos la ecoeficiencia desde la mirada de la innovación tecnológica. Entiéndase por innovación tecnológica, innovación en producto, procesos y servicios. ¿De acuerdo? Esta es la clasificación más básica, o en todo caso, que tiene mayor consenso. Pero fíjense que la cuestión es que realmente cuando uno logra o quiere lograr una innovación, muchas veces no es que lo hace de manera aislada, sino que también entra en colaboración, en muchos casos, con proveedores, con clientes u otros tipos de agentes del entorno. ¿No? Para no complicar la cosa, dijimos, bueno, vamos a analizar qué pasa cuando se generan las innovaciones y interviene el proveedor por un lado y luego cuando interviene el cliente por otro lado. Básicamente, este es el marco que nosotros estamos planteando y nos preguntamos, ciertamente, la generación de innovación tecnológica afecta la eficiencia de las empresas peruanas. Y además, si es que esa colaboración para generar innovaciones, sea del proveedor o sea del cliente, también afecta esa relación. Entonces, básicamente, esas son estas preguntas que nos guiaron en esta investigación y como consecuencia planteamos este movimiento muy sencillo, muy básico, para entender esas relaciones lineales, insisto, básicas, pero son primeros pasos para invitar a que se siga profundizando al respecto. Entonces, como se puede apreciar, básicamente lo que decimos es cómo afecta la innovación tecnológica sobre la ecoeficiencia, entendido como optimización de recursos, ¿cierto? Además también como menor impacto ambiental y finalmente como incremento en la cuota de mercado. Entonces, si se dan cuenta, es una mirada amplia, no solamente es económica, pero también tiene que ver con temas sociales y por supuesto medioambientales. Y a su vez, en esa relación, como cuando interviene o se colabora para generar una innovación en un producto, por ejemplo, a partir de un cliente o proveedores, si eso afecta o eso cómo modera esa relación. Entonces, básicamente, este fue ese planteamiento marco conceptual que hemos trabajado para esta perspectiva. Bueno, usamos, como comentó Marta, usamos la encuesta nacional de innovación del 2018 y lo que hicimos fue básicamente seleccionar aquellas empresas que hacen innovación. Porque hemos dicho que nuestro interés es conocer si que la innovación tecnológica afecta. Hemos seleccionado la muestra de esas empresas que hacen innovación, en servicios y que además hayan digamos, los empresarios que han respondido a la encuesta también notan que, o sea, que valoren cómo ha afectado esa innovación con respecto a la ecoeficiencia, es decir, a su propio mercado, a el impacto medioambiental y también con respecto a lo que tiene que ver con la optimización de recursos. ¿Verdad? Entonces, teniendo esas variables de estudio, pudimos seleccionar 791 empresas con esos criterios. Y sobre esa base, lo que hicimos fue básicamente, bueno, para dar un ejemplo, a manera muy gráfica en cuanto a datos descriptivos. Por ejemplo, casi el 60% de las 391 empresas que lograron tener innovaciones en los últimos 3 años en cuanto a innovación en procesos, por ejemplo. 60%. Luego, el 31% en cuanto a innovación de productos que lograron alcanzar. Y finalmente, en la combinación productos y servicios, apenas 3% de la muestra. Quiere decir que están muy evocadas las empresas de manufacturas peruanas a hacer innovación en procesos. Están muy preocupados en optimizar procesos. No tanto en productos, sino también en procesos. Entonces, eso por un lado. Pero fíjense que cuando consideramos las submuestras, es donde las empresas manifiestan que mayormente acuden a un proveedor o mayormente acuden a un cliente para generar innovaciones de productos o procesos, por ejemplo, pues hay ligeros matices. Pero aquí casi no se puede apreciar porque, insisto, son porcentajes y son datos descriptivos. Pero luego, bueno, vamos a hacer el análisis más de tipo
operacional, ahí vamos a ver realmente cómo hay diferencias con respecto si interviene un proveedor o si interviene un cliente en este proceso de generación de innovaciones. Y a su vez, cómo eso realmente afecta a la ecoeficiencia. Pero fíjense que el tema de la ecoeficiencia o la sostenibilidad en el caso peruano, en particular en las manufacturas, no es nuevo tampoco. Está ya en la agenda pública hace ya una década. De hecho, el 100% de las solicitudes que hay al año sobre estudios de impacto medioambiental, casi el 90% son de empresas de manufacturas en el Perú. Es decir, gran parte de las empresas peruanas de manufacturas están preocupadas por tener una evaluación positiva de que sus operaciones no afectan al medio ambiente, tampoco a la sociedad. ¿Okay? Bien, pues esto es un poquito del contexto, y ahora sí, directamente a los resultados. Aquí podemos apreciar un poco cómo es que hemos considerado. En la primera columna tenemos la muestra total, las 791 empresas que seleccionamos en la muestra. Luego tenemos en la columna 2, tenemos lo que tiene que ver 479 empresas que están orientadas a innovar en colaboración con los proveedores. Y en la última columna, el lado derecho, son aquellas que tienen mayor prominencia en colaboración con los clientes. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen estos datos? Están diciendo los datos es que realmente, insisto, una vez más, y se corrobora, ¿no? La mayor fuerza de innovación se da en procesos, ¿no es cierto? Pero cuando analizamos en detalle, bueno, también, esto es para todos, pero cuando entramos en detalle en las submuestras, encontramos que las empresas que están orientadas a colaborar con los proveedores obtienen más innovaciones en productos, o en todo caso obtienen mayor significancia estadística para lo que es la generación de innovación en productos. Y en cambio, aquellas que tienen mayor orientación hacia la colaboración con los clientes, tienen a cambio o tienen una significancia positiva más alta en cuanto a lo que es a la innovación en producto y servicio a la vez. Entonces, hay ciertos matices que estos resultados nos están indicando. Pero cuidado que aquí estamos midiendo ecoeficiencia de manera conjunta, es decir, todas las tres variables, punto de mercado, estamos hablando de optimización de procesos, ¿no es cierto? Y también impacto medioambiental. Las tres en conjunto, esto es lo que nos arroja como resultado. Pero cuando analizamos por separado cada uno de los elementos que componen la ecoeficiencia, vemos que también existen matices, pero son aún más claros de apreciar o de observar. Otra vez se repite que la innovación de procesos es lo que más efecto tiene sobre la eficiencia y en todas las variables de la eficiencia, pero fíjense que lo curioso, en todo caso, lo que realmente llama la atención, y es lo que les animo, que ustedes corroboren con estudios posteriores, es que realmente gran parte de la innovación, digamos, el producto está muy focalizado o está muy relacionado con lo que es hacia la cuota de mercado y también hacia la optimización de recursos, ¿no? Y la parte, fíjense, en esta últimas tres columnas, encontramos que la innovación en producto y servicio, cuando se combinan, es más potente incluso que la innovación de procesos. Y eso es lo que se llama en la literatura como servilización. ¿Cómo qué, perdón? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Cómo qué? Servilización. Servicialización. Sí. Okay. Y entonces, bueno, en cualquier caso, la cuestión es que estas luces que nos dan estos resultados, digamos, nos anima a la discusión, ¿no? De que realmente, ¿cómo debería de plantear un gerente sus estrategias para generar innovaciones, ¿no? Es decir, muchos hacen innovación en producto, en servicio, en procesos, pero ¿tienen realmente una adecuada gestión de ese portafolio de innovaciones? Y si lo orientan además hacia clientes o proveedores u otro actor del ecosistema, porque ahí hemos considerado las universidades en el centro de investigación, por ejemplo, pero sí solamente en los actores más cercanos del proceso productivo de las manufacturas. Pero básicamente encontramos que la innovación de procesos es un factor clave para la ecoeficiencia, ¿no? Además también encontramos que la ecoinnovación con proveedores
o la coinnovación con los proveedores tiende a mejorar la eficiencia a partir de la innovación de productos y procesos. Luego, la coinnovación con los clientes tiene un impacto positivo sobre el crecimiento de una cuota de mercado en particular. Esta es más, o es mayor inclusive, que la innovación de un proceso. Y ya para ir culminando, solamente dos cuestiones más que tienen que ver con lo que mencionaba, ¿no? De cara a aspectos prácticos, esta investigación lo que nos dice es que la gestión de la innovación a partir del portafolio de innovaciones es importante. El reto está en que cada gestor, gerente tecnológico de innovación, pues tenga una hoja de ruta clara de cómo abordar ese diseño de gestión de la innovación y en particular con quién me voy a asociar, con quién voy a colaborar para poder obtener, digamos, un resultado mejor en términos de eficiencia. Es decir, menor impacto medioambiental, mayor cuota de mercado y además mejor uso de los recursos. ¿Okay? Y bueno, esta es la publicación que hemos presentado a algunos colegas, uno de la Universidad de University College of London, otro es el Ministerio de España, es una revista que es muy interesante, que tiene que ver con temas de sostenibilidad y bueno, es muy conocido. Sí, yo creo que la ronda de preguntas va a quedar al final. Al Ok. final. Para el final, sí. Listo, gracias. Muchas gracias. Ahora, ya voy a dejar. Rafael López. Sí, Rafael. Profesora. Sí, solo que no se puede. Insumo es. Ah, ya, también están. Ahora, sí, está, ¿no? Es un ejercicio para este. Eso sí. Listo. Bueno, buenas noches. Te voy a presentar esta investigación que partió hace 3 años, en realidad. Ya ha pasado bastante tiempo. Y nacen a partir de fondos que nos dio el Reino Unido. El Reino Unido tiene fondos que se llama el Global Challenge Research Fund. Lo que hacen es financiar fondos en proyectos con iniciativas de ODS. Y es un proyecto que esta investigación que lo hemos hecho en consorcio con 3 países en donde se hizo ahí la investigación, aquí en Lima, en Pamplona Alta. Nuestro aliado fue la empresa social Sanima, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo,
el aliado fue la municipalidad que brinda el servicio, y en Nairobi, Synergy, que es una empresa social similar a Sanima. Nuestros pares investigadores están en Cranfield, Leeds, principalmente en UK, pero algunos también en Oregon, en Nueva York, y ha sido un trabajo muy interesante de poder compartir con colegas perspectivas en temas de desarrollo, ¿no? En particular, este proyecto lo que buscó ver es que si esta solución de saneamiento de baños secos, que es el CBS, Container Based Sanitation, o si es más conocido a nivel internacional, puede escalar. Es un modelo de negocio que busca cerrar las brechas en torno a saneamiento en ciudades. De hecho, el fondo lo que busca más es ver iniciativas en ciudades, ¿no? Ciudades y sobre todo en asentamientos humanos. Por eso aquí en Lima trabajamos en Pamplona Alta, y tanto en Nairobi como Sudáfrica también fueron en otros asentamientos humanos. ¿Es sobre las ciudades o sobre los periféricos de las ciudades? Las zonas periurbanas. Okay, thank you. Yeah, Sí, that's- las zonas periurbanas, los informal settlements, como se conocen en otros países, y aquí, como lo conocemos, los asentamientos humanos, ¿no? Okay. Y en particular, lo que se analizó fue el servicio brindado por Sanima. Sanima es una empresa social que ya tiene 10 años en el Perú, y ellos brindan el servicio de recojo de las excretas. No solamente instalan la tecnología, ahí está la parte de la innovación social, su baño, que no necesita estar conectado a la red. Es una solución fuera de la red, se le conoce, ¿no? Porque no hay agua y desagüe, por lo tanto, el baño lo que brinda a las familias es pues tener una experiencia más digna, más higiénica, pero lo principal es el modelo de recojo de las excretas, porque este recojo es una vez a la semana. Como se puede ver en las fotos, es un contenedor en donde están las excretas, y los trabajadores de Sanima recogen la excreta y le entregan el balde ya limpio para volver a ser usado, ¿no? Pero por este servicio, la empresa social, para que pueda tener sostenibilidad económica, hace un cobro de $10 mensuales. En Sudáfrica no es así, es la municipalidad quien da el servicio y lo hace de manera gratuita. Y en Nairobi sí hay un pago también, porque es una empresa social también que la brinda. Entonces, lo que hicimos en los 3 países es ver si esta solución puede escalar, puede llegar a más personas, y también replicabilidad en su momento, pero más nos enfocamos en escalabilidad. Sí, bueno, algunos datos de Pamplona Alta, y que es un asentamiento humano en donde el 91% no cuenta con agua, servicio de agua y desagüe, y también un porcentaje en situación de pobreza. Y son familias que están esperando por 20 años que llegue agua y desagüe, como todos lo tenemos. Por lo tanto, las familias ven a la solución de Sanima como una solución temporal, ¿no? No es la solución permanente. Bien, entonces aquí la pregunta de investigación fue si el diseño de esta solución, los CBS, realmente están permitiendo que las familias y los grupos más vulnerables se puedan cerrar las brechas, o si está incrementando la disparidad entre las familias. Nos enfocamos un poco en lo que desde la innovación social le llamamos el dark side, el lado oscuro de la innovación social, para ver qué hay detrás de esa innovación. Y aquí sí nosotros hemos utilizado 3 metodologías, pero hoy les voy a mostrar la metodología del fotovoz. También hicimos encuestas a través de celulares que entregamos a las familias durante un año, pero lo que les voy a enseñar ahora son los resultados de esta metodología fotovoz, que no sé si la conocen, pero ahí lo que se hace es que las personas toman fotos sobre una pregunta que les hacemos. Y la pregunta fue, queremos conocer tu experiencia en torno al uso del baño. Cuentan qué es lo que nos quieres contar en 5 fotos. Entonces, las personas tomaron las fotos y nos enviaron las fotos, imprimimos las fotos, y con esas fotos hicimos la entrevista semiestructurada. En realidad fue una entrevista finalmente abierta, porque dependía de la foto, lo que las personas nos enseñaban, ahí ya nosotros íbamos haciendo las preguntas. Entonces, para esta metodología recibimos capacitación de Cranfield y de investigadores que a nivel internacional lo vienen realizando con mucho éxito. ¿Por qué fotovoz? Porque estamos hablando de baños, que es un tema muy sensible, es un tema muy personal.
ir a... Sobre la experiencia del baño, no iba a ser algo tan sencillo. En cambio, con la foto ya teníamos una entrada, ¿no? Y fue, la verdad, que una metodología que nos ha dado bastante y de la cual seguimos aprendiendo. Bueno, pero para nosotros poder hacer la predicción de las 15 participantes, aplicamos el concepto de interseccionalidad, específicamente de Wheel of Diversity, porque lo que a veces cometemos el error muchos investigadores cuando solemos ir al campo, hablar con líderes locales, personas que están involucradas en la discusión, mucho más activos, pero invisibilizamos otras voces, ¿no? Entonces quisimos recoger las voces realmente de los más vulnerables. Y en Pamplona Alta vimos que tenía que ver con gender, con income y con también temas de discapacidad. Y por otro lado, en Pamplona Alta, mientras vivas más alto, entonces también bueno, y aquí se me ha descuadrado un poco el cuadrito, pero a nivel de la teoría de innovación social, decidimos utilizar la teoría del enfoque territorial, en el cual buscamos ver la experiencia de en el plano más personal. Si Sánima está cubriendo las necesidades de la dimensión 1, pero también en la dimensión 2, y hay algún tipo de algún tipo de cambio en las relaciones de las personas, con sus familias, con la Sánima, o en general, ¿no? A nivel intrafamiliar o a nivel local. Y la dimensión 3, sí, esta solución, esta innovación, está permitiendo que las familias puedan incrementar sus capacidades a nivel sociopolítico para que puedan ser sujetos que les permitan participar mucho más en sociedad, participar en otros espacios. Entonces, aquí algunas de las fotos que obtuvimos. La primera sorpresa fue de que no todas las fotos eran del baño, esperábamos ver baños, ¿no? De la innovación de Sánima. Y también algo que no mencioné es que fue un comparativo entre los que tienen Sánima y entre los que siguen utilizando Silo, que es la opción que con la que la mayoría cuenta, ¿no? Entonces hicimos este comparativo. Bien, entonces, sí, lo pasamos a la siguiente. Sí, la siguiente, ahí está. Entonces, en la dimensión 1, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades humanas, CBS sí está dando una sensación de seguridad, progreso, bienestar. Ha incrementado la sensación de privacidad en las familias y hay unos niveles de satisfacción muy altos respecto al servicio. Y de pronto CBS, la solución permite que las familias se sientan ciudadanos. A nivel de la escalera de ciudadanía, sienten que ellos están siendo reconocidos como ciudadanos desde una empresa social, que es la que está haciendo este reconocimiento. Pero el dark side, ¿no? El lado que vimos, y es que son las mujeres quienes, ante esta innovación social, están incrementando su cantidad de horas, porque son las que se encargan de la limpieza, y son horas adicionales versus el silo. En el silo no había este proceso. En cambio, con la innovación social, implica que la mujer tenga que trabajar más y además que tenga que cargar las excretas hasta el punto de acopio, porque Sánima no recoge la excreta hogar por hogar, sino que es en distintos puntos de acopio. Entonces, vimos esta disparidad a nivel de género y que también hay una disparidad económica, porque las familias que tienen Sánima lo consideran como un lujo y lo pueden pagar porque son $10 mensual, que representa bastante en el presupuesto mundial. Bien, a nivel de la dimensión de las relaciones sociales, fue interesante ver cómo los usuarios de Sánima se convierten en embajadores y son los que hacen el marketing entre los vecinos y son muy orgullosos además, y esto les permite de que ellos puedan ir mejorando la infraestructura de su hogar. Sin embargo, esta innovación social es individual, ¿no? Es familia por familia. Pero la parte del dark side es que mientras que
Si un vecino tiene sándwich, el otro vecino no lo tiene, los olores igual se mantienen en el vecindario. Entonces, que uno mejore no implica que mientras tu vecino no mejore, tú vas a seguir con las externalidades del uso del silo de tu vecino, ¿no? Entonces, es una solución individual que está generando desunión comunal y es algo que pudimos verlo también en los testimonios. Y finalmente, la dimensión de la siguiente, la dimensión en la política, en la parte sociopolítica. Bueno, como mencioné, sí, las familias consideran que esta es una solución temporal, pero mientras no tengan la propiedad, sean reconocidos por el Estado, no van a poder seguir haciendo más mejoras a nivel de infraestructura, ¿no? Y algo que sí es la parte de escalabilidad de esta innovación social es que esta solución fuera de la red no está reconocida en ninguna regulación del gobierno. A nivel de políticas públicas, ya salió la ley que reconoce soluciones para el agua, soluciones no convencionales para el agua, los que vienen sin cisterna. El saneamiento es un tema invisible, ¿no? Para que salga la ley en temas de agua han pasado 20, 30 años. Y hemos tenido la oportunidad de invitar al director que ve estos temas y mostrarle estos estudios aquí a la universidad y le hemos invitado a Pamplona también para que pueda ver que esta solución, si bien es cierto es temporal, sí está generando algunos, entonces es el siguiente paso, ¿no? Soluciones no, ¿qué? ¿Cómo se llama? Soluciones no convencionales. Sí. Es el nombre que le ha puesto el Estado a soluciones, innovaciones fuera de la red. Exacto, alternas. Bien, entonces, como conclusión es que de las tres dimensiones, la dimensión sociopolítica está siendo la más crítica para que Tálima pueda escalar, ¿no? Y para eso, justo lo hablaba también Jean-Pierre en su paper anterior, la importancia es que las innovaciones tengan la articulación entre los distintos actores y a distintos niveles. También esta tecnología, esta innovación está reforzando las jerarquías que hay de bienestar entre las familias, ¿no? Si antes ya había ciertas diferencias, ahora estas diferencias se vuelven un poco más obvias. Es importante que quienes diseñan las innovaciones sociales no solamente piensen en user experience, que es lo que solemos enseñar en clase, y en lo que solemos, sino desde la perspectiva de user inequalities también, que ese tiene que ser el punto de partida. Y muchas innovaciones son individuales, ¿no? El enfoque del mercado es bien individual, pero tal vez abrir un poco más y pensar en soluciones comunitarias, tal vez no en la lógica de los baños, a diferencia de Sudáfrica, en Sudáfrica sí hay baños comunales, acá en Lima no, es algo que culturalmente se comparte. Y los diseños de los baños también tienen que tomar en cuenta la distribución de roles en las familias, ¿no? Además de la funcionalidad y el tema de seguridad, cómo es la distribución y cómo se están dando las relaciones en los hogares. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, tenemos 5 minutos de adelanto. Entonces podemos hacer un pequeño break para algunas preguntas que puedan respetar los dos profesores para preguntas para las dos primeras presentaciones. Profesor Luis Bowen. Vamos. Muchas gracias. En primer lugar, a Jean-Pierre, por favor. De la muestra que se ha elegido, si recibí datos eran 791 empresas. Ha habido una estratificación, todo ha sido, los resultados que ha presentado ha sido agregado. En el proceso de innovación de procesos, ¿en qué tipo de industrias, digamos, puede haber alguna diferencia, ¿no? Va a estar influyendo en el resultado de la ecoeficiencia. ¿Los resultados permiten eso? Esclarecer, no sé si es la industria, por ejemplo, metalmecánica o no sé qué es otra característica la que tenga más influencia en los... Sí, Eso principalmente, y concretamente, ¿qué procesos estás considerando en la... sí. Sí.
Gracias, Luis, por las preguntas. En primer lugar, la muestra, digamos, ha sido aleatoria y en cuanto a si había un aspecto de la industria o del sector, bueno, no lo mencioné, pero era una manera de control, el tamaño de la empresa, la industria, y ambas no tuvieron efecto en esa relación. Casi que lo mencioné, pero bueno, sí, está bien que lo puntualice. Y en cuanto a la otra pregunta, que es en cuanto a qué tipo de procesos, hablamos de procesos productivos, básicamente, ¿no? Cuando incorporan, por ejemplo, nueva maquinaria o automatización de otros procesos, cada vez más las empresas están incorporando tecnologías de punta, donde, por ejemplo, hace 20 años era impensable que una pequeña empresa pueda comprar un robot industrial. Hoy en día es más fácil porque es en China y más barato. Bueno, va enfocado a la parte operativa, productiva de la compañía. Gracias. Yeah. Yeah. ¿Verdad? La parte de innovación, mencionaste innovación, etc. El impacto ambiental es esencialmente, o no sé si es algo más según su percepción o estudio, es simplemente utilizar menos recursos. No. El impacto medioambiental no solamente es usar menos recursos naturales o para el sistema productivo de la empresa, sino también tiene que ver con todo tipo de escenarios negativos que pueden generarse a partir de la operativa del negocio. Hay que puntualizar, y gracias por la pregunta, Greg, es que cuando se mide en este estudio el impacto, todos los elementos de la economización son preguntas de percepción. ¿Qué tanto influye la innovación que generan sobre esos elementos de la... Esa es una limitación que hemos tenido porque es sido más interesante tener, ¿no? Datos de CO2 más objetivos que no recogía la encuesta. Esa es una limitación que se tiene. Pero sí, lo que tú preguntas es muy interesante porque eso hay que profundizar justamente. Porque no veo cómo puedes decir que hay un impacto ambiental. Se hacen preguntas. En las preguntas, él sacó tres preguntas de eficiencia, ¿verdad? Sí. Que era el uso de recursos, las externalidades. Pero ¿qué? ¿Cuál Básicamente es la primera pregunta es, estoy utilizando menos recursos naturales ahora. Eso es el impacto ambiental. O sea, ¿de qué manera la innovación que hace que se genere la empresa afecta a la eficiencia de sus recursos? Es decir, ¿qué tanto usted tiene menos mermas en su producción? Por ejemplo? Eso es lo que está preguntando, lo que está haciendo la pregunta en la encuesta nacional de innovación. Ok, porque uno podía debatir si eso es... Sí, son percepciones. Son percepciones, pero están preguntas específicas en la encuesta nacional de innovación industrial. Ok. En INSEE. ¿Verdad? Ya, y solamente un comentario, que esa referencia al estudio del Banco Mundial, por los que quizás no saben, es el famoso estudio que hizo la Comisión Brundtland, ya, de la señora que era primera ministra de Noruega, que da los reclamos de las naciones en vía de desarrollo a las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de esos países en África, Asia, como parte de la Secretaría General, utilizaron su presencia, su voto para reclamar qué está pasando en los países en vía de desarrollo, porque las multinacionales están aprovechando de todos los recursos naturales que hay y va a haber recursos naturales en el futuro, pero para las futuras generaciones. Entonces, esto generó esa discusión, ¿qué vamos a hacer? Por si acaso. Sí, Profesor. El tema de eficiencia juega un papel importante según mi punto de vista y experiencia en la industria. La relación que hay con los proveedores es importante. No tengo conocimiento porque el día a día me ganan los proveedores pueden ayudar. En el estudio no me quedó claro esa relación innovación del proceso, ¿sí? Con el tema de los proveedores. Creo que no había... Sí, sí. Correcto. En el caso de la innovación de procesos, ese que tiene mayor efecto en todos los tipos de actores, y en particular en los proveedores. Pero lo que pasa es que yo hice más, hice mayor puntuación o asenté el foco, puse el foco en que la innovación de productos más se asocia con los proveedores y
y la de producto y servicio con clientes. Pero sí, no, la innovación tecnológica, en particular de procesos, está muy relacionada con los proveedores. De hecho, muchos son adoptantes de tecnología, entonces dependen del proveedor. Entonces, ahí está el punto de discusión, por eso es evidente. Era más hacer esos matices con respecto a la innovación de productos y servicios. Sí, buena observación. Gracias. Sí. Me quería preguntarle a Helen si muy interesante el caso que nos has presentado de innovación social. De hecho, no conocía la empresa y me parece muy interesante este tipo de innovación no convencional que lo han catalogado así, pero me interesaría saber, porque entiendo que este estudio es más todavía de tipo exploratorio, ¿no? Para profundizar en este fenómeno, ¿no? de esta innovación social, pero en el estudio no, de repente ya lo han avanzado más o ya lo han concluido. ¿Qué futuras líneas de investigación de repente han surgido que a otros investigadores también que están muy abocados al tema de innovación social les podría interesar seguir a partir de tu estudio? Sí, en realidad como en el equipo de investigación tenemos a biólogos, tenemos a ingenieros, ha sido bien interesante todas las perspectivas y tenemos todos los datos ahí aún, porque tenemos datos de 100 encuestas, por ejemplo, que hemos hecho, perdón, a 100 personas durante 12 meses, hemos hecho el seguimiento sobre su experiencia en torno al baño, al uso del baño. Entonces ahí, por ejemplo, a partir del resultado a nivel del well-being, está la parte de costo financiera y la parte de costos ambientales también, porque es una solución en donde es muy intensivo en la generación de residuos. Entonces, toda esta parte de costos ambientales y como esto desde la economía circular también se pueden generar más modelos de negocio, estamos empezando a verlo junto con el profesor de departamento que tenemos, Berlan, que hace toda la medición del ciclo de vida, ¿no? Entonces, eso, aparte de ya los resultados de well-being, me parece que podrían fortalecer más. Porque de hecho me resonó a esta empresa B de México que se llama Sistema Bio, que más bien lo que aprovecha son las bicicletas, pero de vacuno, para producir biogás y biofertilizante. Entonces, obviamente hay que hacer un tema de research bastante fuerte ahí, si es que algo potencialmente se podría haber como un tema de excretación humana. Sí, Salima lo hacía. Cuando empezó el negocio tenía las dos líneas de negocio. También hacían el aprovechamiento de las excretas para el uso de fertilizantes, pero eran dos líneas de negocio. Entonces ellos prefirieron enfocarse en llegar a más familias. Pero hay otras empresas sociales que sí lo está haciendo y sí le está ayudando a ser más sostenible económicamente. Muy breve. Esos $10 mensuales es por familia. Es por familia. Y es interesante lo que has remarcado, una especie de autocrítica, ¿cierto? A la forma de cómo implementar la innovación social. Has señalado que es una nueva... probablemente, claro, un ingreso plus, digamos, hace una diferenciación y tener acceso a esa posibilidad de... ¿no? ¿Han contemplado, digamos, de repente, cómo integrar a los que están un poco, digamos, no vinculados al proyecto, o que no tienen posibilidades de... Sí, ahí justo el trabajo es a través de subvenciones. Entonces, lo que se está armando son propuestas de participación con el Estado público-privado y de hacer un empaquetamiento tecnológico también, ¿no? Para poder conversar con el Estado de esta solución, sin que se pierda la calidad. Ahí está el 98% de satisfacción de calidad, ¿qué empresa del Estado lo tiene? Entonces, ahí ya habría que estar bastante. Gracias. Verónica y después la Verónica. Empieza Verónica Montoya. Verónica Montoya y después la Verónica. Quería consultarte si están en ese proyecto, están unidos a Sanitas o se pueden ver otras soluciones que sean más económicas o que prescindan de este pago, ¿no?
porque les hay, los baños secos, por ejemplo, ¿no? Que pueda más bien atender a estas familias, que creo que el problema es evidente, ¿no? No solamente es el olor, sino está relacionado con la salud directamente y con la calidad de vida. Entonces, quería saber si es que estaba ligado a eso, ¿no? Porque otras tecnologías que pueden resolver el problema, sí. Esas otras tecnologías han sido estudiadas incluso en Pamplona Alta, pero el problema con los baños secos, que es diferente al baño por contenedor, que en español este es baño por contenedor, es que en el baño seco no hay un responsable sobre el uso de las excretas. Y lo que pasaba con las familias era que las familias en un momento no sabían a dónde llevar las excretas, porque ONGs que dieron el servicio de baño seco, o mejor dicho el producto, ¿no? Del baño seco, salieron de Pamplona Alta y ya no hubo este sistema de recojo. Lo que encarece el modelo es el sistema de recojo. Entonces, ahorita hay justamente esa entrampamiento, ¿no? Ahora sí me estoy preocupando por las excretas, pero el modelo es caro. Claro, porque ahí la autogestión también podría ser un punto clave, ¿no? En la comunidad. Sí, en San Juan del Urigancho hubo un programa bonito de autogestión, pero duró 5 años. Luego, entre los mismos vecinos, lo que pasó es que hubo la desorganización, cambios de dirigentes y se perdió la tecnología, ¿no? Entonces, sí es una autogestión, pero con acompañamiento de alguna entidad que pueda... De acuerdo. ¿no? Claro. Es lo que está apuntando. Sí, Verónica, Dentro de esa línea, obviamente, Sánima tiene su modelo de negocio que supongo que desde el inicio también ha ido variando. Tú hablabas de 2 líneas de negocio. ¿Qué están haciendo ahora con las excretas como para hacer el modelo? Las excretas se las mandan a un proveedor y el proveedor las lleva a las plantas de tratamiento. Plantas de tratamiento, que es lo mismo también a donde van gran parte de desagüe. Sí, entonces las plantas de tratamiento. ¿No? Sí. Hacen un tipo de... Ya no, porque ahorita están preocupados más que nada en llegar a más. Y en cuanto a Solo tienen 3.000 familias como clientes. ¿Solo en Pamplona o a nivel...? Solo en Pamplona, por el tema del servicio logístico que implica hacer los recojos. ¿Están en varios puntos o solo en Pamplona? Solo en Pamplona Alta. O sea, no están en otra zona dentro del Perú. No, solo en Pamplona Alta. Está bien. Ya, ok. ¿Quién se encarga del otro, esos que están en el container, lo que estaban utilizando antes que yo, esos dry toilets? Lo que hacen las familias que usan silos, cuando ya se llena el silo, lo cubren y luego hacen otro hueco. Ese es el sistema que tienen. Pero como las familias ya están viviendo más de 30 años con ellos, ya no tienen espacios para hacer otros huecos. Entonces, en un momento eso ya simplemente va a colapsar. Okay. Estamos muy próximos. Sí. bueno, muchísimas gracias. Para la exposición. Sí. Buenas tardes, gracias de nuevo por la presencia. Soy Andrea Pajaje, soy docente e investigador de Centrum PUC, que es la Escuela de Negocios de la Universidad. Y bueno, en realidad, entre el momento en que tuvimos la convocatoria de esta mesa, la inscribimos y ahora este paper que estaba en avance ya se publicó, así que no puedo actualizar las diapositivas, pero en realidad ya está publicado, así que ya está con el mismo nombre, así que cualquiera lo puede. Pero está en un journal especializado en emprendimiento con perspectiva femenina, porque tiene una moderación y sí, estoy bastante contenta porque en realidad culminó esta fase de poder levantar los datos. Este es uno de los papers de mi tesis doctoral y ya se publicó. Entonces, ¿cómo nació? En realidad, si nos vamos un poco de las teorías organizacionales que tenemos, muchas de las tantas que tenemos, si partimos desde la teoría de los recursos, por ejemplo, teníamos que las organizaciones tenían que usar recursos o
apalancarse de recursos porque era su mejor asset para hacer frente y ser más competitivos, pero luego tuvimos la teoría de las capacidades dinámicas que decía, ok, estos recursos tienen que convertirse de alguna forma en capacidades de la empresa, no solamente recursos, y esta nueva capacidad dinámica se originó recientemente, más o menos en el año 2017, y bueno, sus siglas vienen, entonces un poco de Sustainable Entrepreneurial Orientation, que básicamente es una capacidad que explica, es una capacidad dinámica, ¿no? Que explica la predisposición de las organizaciones y los individuos, y acá hago un paréntesis porque fue uno de los aportes de la investigación, poder tomar este constructo, esta variable, y poder validarla a nivel individual también, que explicaría la predisposición de, repito, organizaciones e individuos hacia las prácticas sostenibles. Es decir, desde las empresas, cómo yo puedo buscar ejecutar prácticas sostenibles o que estén orientadas al desarrollo sostenible. Esta es una de las posibles formas, esta capacidad dinámica llamada CIE. En otro paper que está en revisión en este momento, hago un estudio correlacional, bueno, no de causal, en realidad relacional, de los antecedentes de individuales de esta capacidad. Es decir, qué rasgos más bien ahora necesita el tomador de decisión para evidenciar este constructo. Este paper, lo estoy explicando en este momento, se enfocó básicamente en la consecuencia de tener esta capacidad, que es el desempeño de la organización. Yo planteé un modelo que más adelante lo voy a mostrar, pero que correlacionaba la SEO como esta capacidad dinámica y cómo esta contribuye al desempeño de las organizaciones. ¿Y por qué? Bueno, hemos estado hablando, ¿no?, con el profesor Jean-Pierre sobre temas de innovación, ecoeficiencia, temas ambientales, luego innovación social, y todo esto en realidad está muy enmarcado en el tema de la sostenibilidad, ¿no? Estamos en este contexto en el que ya debería dejar de ser simplemente un trend, no una tendencia, y convertirse en un real compromiso en todos los ámbitos, ¿no? Desde el individual, a nosotros, hasta el organizacional y a nivel institucional también. Entonces, y en esta búsqueda, ¿no?, o en esta investigación, un gran gap era ver cómo la mujer tenía un papel importante, protagónico en la diferencia, ¿no?, entre la evidencia de las prácticas sostenibles y cómo estas tienen un mejor desempeño en sus organizaciones, ¿no? Partimos de un contexto en el que tenemos, el año que recogí la data, es de una base de datos del 2021, empecé el doctorado en 2022, teníamos que más o menos alrededor de 5.5 millones de MIPES formales, por supuesto, y más o menos 46% de esas eran lideradas por mujeres, de entre 43 y 44 años. Tendríamos un buen conjunto empresarial o emprendedor femenino, y justamente el género venía a tener un papel protagónico, y más adelante, no solamente en la práctica, sino en la literatura, porque haciendo las revisiones de literatura encontré que había bastante literatura inconclusa o evidencia inconclusa en la literatura, ¿no? Cierto grupo de estudios decían que en efecto la mujer o las empresas lideradas por mujeres tenían mayor evidencia sostenible y eso contribuía a mejorar su desempeño, pero otras no encontraban ninguna significancia en esta relación, entonces también fue un apoyo. Y el propósito precisamente es proveer más insights sobre el impacto de la SEO, ¿no?, como capacidad de orientación emprendedora sostenible, y el desempeño, teniendo como el género a una determinante parte de este modelo que vamos a ver. Para hacer un poco de revisión de literatura, tenemos ciertos estudios, no muchos tampoco, que ya habían correlacionado el impacto de la SEO en el desempeño, ¿no?, pero a través de una capacidad mucho más estudiada en la literatura que se denomina GEO, que es en realidad lo mismo, pero solamente enfocado en el aspecto ambiental, ¿no? Green Entrepreneurial Orientation. De la SEO había muy pocos estudios y solamente son estos tres, ¿no? Creo que el mío viene a ser el cuarto, y uno de ellos fue el de 2017, que fue el pionero, ¿no?, el estudio, el paper base para poder confirmar o explicar esta capacidad. Entonces, y en general, como les expliqué, tiene mucha base en la literatura sobre que las mujeres tienden a, por ejemplo, cuando manejan sus empresas, mayor adopción a riesgos, ¿no?, mayor predisposición a la innovación, mayor proactividad, mayor resiliencia, y esto hace que finalmente sus empresas tengan mejor desempeño. Pero es un solo conjunto de la literatura. Otros no encontraban en realidad hallazgos o diferencias significativas, porque eso es un aporte también
que más adelante ve. Y los gaps precisamente son la evidencia contradictoria sobre el género en el emprendimiento sostenible, y es que en algunos negocios pequeños, ¿no? Hay, ¿no? Bastante similaridad en los resultados, ¿no? Y estos constructos que ven aquí son en realidad las capacidades que conforman la SEO, ¿no? La SEO, no lo dije en un momento, ahora lo especifico, la SEO se compone de la orientación emprendedora, que es una variable muy estudiada a nivel emprendedor, y la orientación a la sostenibilidad, es un conjunto de esas dos. Y otros estudios no confirman que en realidad la mujer tiene más predisposición a estas prácticas, no solamente emprendedoras, sino sostenibles. Tiene sentido empezar a explorar si no solamente cuando exhiben esta capacidad emprendedora, sino también sostenible, pueden hacerlo también con la capacidad en su conjunto. Y esas son las preguntas de investigación que marcaron esta parte de la investigación que he hecho de mi tesis doctoral, que es cómo la SEO impacta en el desempeño y cómo el género modera esta relación. Es decir, si lo modera a favor de la mujer, es decir, que si esta relación se hace más positiva y significativa cuando la mujer la lidera o no. Esa era la premisa, las hipótesis que desprenden de ahí. Este fue el punto más, de repente, crítico de la investigación, porque, similar que el profesor Jean-Pierre, tenía obviamente que evaluarse una población en la que podríamos evidenciar siquiera prácticas sostenibles, y lo cual no era fácil, o no es fácil en nuestro país, así que, conversando con mis profesores del doctorado, entre ellas la profesora Mar, vimos por conveniente enfocarnos en las empresas con reportes de sostenibilidad, ¿no? Como aquel indicio, no es el único, pero aquel indicio, aunque sea formal, para ver si tienen o no prácticas sostenibles, pero en específico las MIPES. Las MIPES que son o representan más del 90% del tejido empresarial en nuestro país, y ahí empezó la gran lucha de la recolección de datos, porque es un cuestionario, o fue un cuestionario, como les digo, esa es parte de mi tesis. Son en realidad, es una tesis de más de 10 hipótesis, entonces el cuestionario era bien largo, y las MIPES, como ustedes saben, sobre todo las micro, ¿no? La predisposición a dar información, a contestar cuestionarios, es bien complicado, al menos en un contexto como el nuestro, en el que dar información es, o hay mucha desconfianza, ¿no? Entonces, bueno, la base de datos me la dio el GRI, es una base de datos cerrada, pero ya hay iniciativas, me alegra ver eso, ¿no? De diferentes instituciones, de hacer una base de datos abierta con todas las empresas que reportan en el GRI. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque, de nueva cuenta, vemos el tema de divulgación de información, ¿no? Se supone que una pieza importante de los reportes de sostenibilidad es la divulgación y la transparencia. Y estas MIPES no tenían su reporte publicado por ningún lado, o de estas muy pocas, ¿no? Tenían reportes, eso es lo que estás Tenían, diciendo. sí. Okay. La base de datos completa de MIPES era de 303 MIPES. O sea, de los más de 5 millones de MIPES que existían, solo 303 reportaron al año 2021. De estas, eliminando MIPES que tenían el decision maker repetido, o sea, que lideraban 2 empresas y por ende no podía duplicar la información, o que tenían información incompleta, etcétera, etcétera. La muestra total fue 280, perdón, la población total fue 280, de las cuales obtuve 126 respuestas, con una tasa de respuesta aproximadamente del 45%, que ya era bien alto. Bien alto. Sí. Como técnica, bueno, por el tamaño, obviamente, la limitación del acceso a información, a pesar de que el modelo es bastante complejo, el modelo satisface a los parámetros de estimación de muestra mínima. En realidad la muestra mínima era aproximadamente 109, así que se superó, y se usaron instrumentos validados en la literatura, con excepción de uno, de parte de los hallazgos de la investigación, que, como les comento, la SEO hasta este momento había estado evaluado a nivel organización, y ahora se evaluó, lo busqué evaluar a nivel individual. Entonces combiné el approach individual de uno de los componentes de la SEO, que ya existe validado en la literatura, con la segunda escala, y se formó una nueva escala a nivel individual. Este es el modelo. En realidad, como les comento, acá todavía falta la otra parte del modelo, que es de otro paper, pero ese es el modelo principal, ¿no? Con la hipótesis principal, ¿no? Entre la SEO y el desempeño, que, dicho sea de paso, me adelanto preguntas, es autopercibido, ¿no? Esa también es una limitación del estudio, porque no es un desempeño
que yo pueda evidenciar. De hecho, tenía los resultados de todos los reportes de sostenibilidad. Sí podría haber hecho algún tipo de cuantificación, ¿no? Con estos resultados, pero igual el desempeño para ser medido de manera adecuada tiene que ser en el tiempo, ¿no? Si no, tomaría una muestra en este momento, pero no sé si es una muestra sostenida y es básicamente quería probar o buscar eso. Entonces, el desempeño es autopercibido, es decir, como en temas financieros, de cuota de mercado, ¿no? de mejor posición en comparación a sus competidores, se autoperciben los decision makers de esas mismas. En resultados, entre los 126 encuestas que tuve, más de la mitad eran de hombres, menos del otro porcentaje de mujeres, y acá otra limitación por la que luego voy a explicar los resultados que no moderaran el género, era que no había suficiente muestra, por ejemplo, para hacer un análisis multigrupo, lo cual hubiese permitido tal vez validar la hipótesis moderadora, y me estoy adelantando, pero esta era una de las grandes limitaciones, ¿no? Si tenía 126 observaciones, no llegaba a dos grupos ni mínimos para poder hacer un análisis multigrupo. 54 eran pequeñas, no empresas, y 46 eran micro, y la mayoría del sector servicio, seguido por manufacturera, precisamente el profesor Jean-Pierre, y algunas otras industrias relacionadas con la pesca. Los hallazgos principales, bueno, el principal hallazgo fue la validación de la hipótesis SEO-desempeño, ¿no? A nivel de nueva cuenta. Ya teníamos estudios sobre eso, pero ninguno en particular en nuestro contexto, ni con una escala evaluada a nivel individual. Entonces, se tuvo un resultado positivo, más bien no se encontró la moderación, por lo que les acabo de comentar probablemente. Obviamente también podría ser por un tema inherente a nuestro contexto, ¿no? Que no tengamos esa preponderancia o no hay esa correlación entre que las mujeres que lideran empresas llevan sus empresas a la sostenibilidad, pero lo cierto es que hay formas de poder evaluar más adelante estos aspectos. En temas de modelo, no de precisión, relevancia predictiva, en realidad esto sí se confirma por todos los parámetros, incluso los de bondad de ajuste, que salieron bastante positivos en los 3 que solicita PLS, como modelo una primera aproximación para evaluar este fenómeno en un país como el nuestro. Y bueno, eso es un poco más, un poco de lo que estoy comentando, pero la SEO se confirma con este estudio como una capacidad que deberían tener los decision makers para no solamente orientar sus empresas hacia la sostenibilidad, sino que esto tenga un impacto positivo en el desempeño de ellas. Y se validó, ¿no? A nivel de implicaciones teóricas, se validó que esta SEO a nivel individual se puede evidenciar con esta combinación de constructos. Es una primera aproximación también, no se ha hecho antes en la literatura, a pesar de los resultados no favorables para la moderación del otros estudios, y para ir cerrando, podrían no solamente mejorar la muestra, ¿no? Ampliarla, evaluar otros ámbitos fuera de las empresas con reportes de sostenibilidad. Sería interesante ver otros contextos, no solamente el ecosistema peruano, sino otros ecosistemas, ¿no? Para ver, hacer contrastes y usar tal vez una base de datos más actual, pero eso es una gran limitación, ¿no? El acceso a la información, a la base de datos. Habían temas muy curiosos cuando uno le escribes al decision maker, tienes todos sus datos, y lo primero que te dicen en Perú es: ¿por qué tienes mi número? ¿De dónde sacaste mi número? Después de que le dices, no te presentas, soy la persona, estudio en tal lugar, obtúes su contacto de esta empresa, no, es la desconfianza, es brutal, pero bueno, es un trabajo que si no se hace, bueno, nadie lo hace, no se puede tener más avances en investigación. Entonces, este estudio contribuye con la literatura en relación al emprendimiento sostenible, confirma que el fenómeno de la SEO, no solamente evaluado a nivel organizacional, sino individual, puede ser un antecedente potente al desempeño, y aunque la moderación no se comprobó, esto puede ser muy provechoso para futuras líneas de investigación con algunas otras. Y me quedo con estas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos seguir? Porque seguimos investigando, sí, esto es positivo, pero ¿cómo podemos poner en práctica el emprendimiento sostenible desde nuestros países, ¿no? ¿Qué prácticas aplicadas a la realidad, al bodeguero, al minorista, le podemos enseñar para que realmente pueda ser sostenible a nivel económico, social y ambiental? Y cómo la mujer puede significar o jugar un papel importante en esta búsqueda, porque en vista de la literatura es muy, ¿no?, dispar,
tal vez podemos sí fomentar, ¿no? Y hay incluso ya muchas corrientes de investigación sobre solo emprendimiento femenino, ¿no? Y puede ser ahora emprendimiento femenino sostenible, ¿no? Pero ver cómo de alguna manera, por las características de la mujer, ¿no? Poder potenciar su rol en la búsqueda de la sostenibilidad. Eso es todo. Gracias. Hacemos, ¿Te puedes preguntar? directamente, esperamos dos por lo menos. Ya. Hacemos igual. No presentamos. Gracias.